Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la hora de leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Hoy quiero hablar de una novela un tanto diferente que estaba platicando con una amiga y me dijo, bueno, ¿y por qué no reseñas Persepolis de Marjane Satrapi? Y es la novela que tengo aquí conmigo el día de hoy. Esta es una novela extraordinaria por muchas razones. Esta fue publicada, la edición que yo tengo aquí, que es un poquito más gruesa, es la edición que tiene las dos partes. La novela se divide en dos partes. Una es la parte de la infancia, la parte 1, y la parte 2 es la parte ya de la vida, digamos, adulto joven, la vida adulta del personaje. Entonces, bueno, la versión que tengo yo aquí es la versión completa, pero hoy quiero hablar un poco más de la parte 1 de la novela, que es la que a mí, la primera vez que la leí, me cautivó y me encantó. Marjane Satrapi, como les decía, nació en Irán, en Teherán, y ella, bueno, era una niña cuando cuando derrocan al Shah en Irán en los 70s, fines de los 70s, principios de los 80s, y ella era una niña y está viviendo ahí con su familia, que pertenece a una clase media acomodada, y bueno, nos va contando en esta novela, precisamente en esta novela gráfica, qué es lo que pasa con ella y con su familia. Esta novela fue publicada por primera vez en el año 2000, después se publicó la segunda parte y bueno, es una novela que ha estado presente de muchas maneras en la literatura juvenil. Conozco muchos jóvenes que la han leído, que les gusta mucho, a mí también me gusta muchísimo, y es una novela que creo que dejó marcada a la autora para siempre, y ahorita les explico un poquito más por qué. En el año de 2007 también se hizo la película animada, en la que también participó la autora Satrapi, y fue exitosísima. Se presentó en el Festival de Cannes, ganó el premio ahí en el festival, y es una película muy valiosa también, se las recomiendo muchísimo. Es muy similar a lo que nosotros podemos ver aquí en la novela, porque obviamente la autora tuvo que ver con la elaboración y con el diseño, con la animación, con los dibujos. Entonces, bueno, es muy bonita también, y si se animan a verla, pues se las recomiendo muchísimo. Esta novela, como vemos, pues es una novela gráfica en blanco y negro. Marjane Satrapi es también la ilustradora, y lo que ella nos va a contar es pues la historia de su familia, como les decía, cuando viene la revolución iraní, y ella es una niña y se da cuenta que todos están a favor de la revolución y derrocan al Shah, y los cambios que hay en su familia. Ella pertenece a una clase acomodada, ellos son una familia adinerada, que tienen ideas, digamos, que mucho más modernas, hasta cierto punto ya tienen conocimiento o influencia de la cultura occidental. Sus padres han viajado, y entonces sus padres parecen ser que están muy ávidos de que el Shah se vaya de Irán y que tengan una nueva forma de gobierno. Bueno, pues apoyan a la revolución, y así ella nos va contando lo que pasa con su familia, porque se dan cuenta que aún cuando ya no está el Shah y ahora tienen el nuevo sistema de gobierno, pues se dan cuenta que esto que se instauró tampoco es tan beneficioso para ellos como ciudadanos. Y la novela empieza con un capítulo muy curioso que se llama El velo, y es cuando ella nos dice, que nos cuenta, es una niña que, bueno, ella iba a la escuela normal, como vamos todos nosotras descubiertas, y de repente, cuando ya está el nuevo régimen, regresa a la escuela y todas las niñas están obligadas a usar el velo. Y de ahí parte la historia, y ella nos va contando, bueno, ¿por qué tengo que usar el velo si en mi familia no tenemos que usarlo para salir a la calle como comúnmente pensamos que hacen las mujeres en Irán? Y así se dan todas estas transformaciones. Este es un pequeñísimo ejemplo de todo lo que pasa por la cabeza y en la vida familiar de Marjane. Ella es el personaje principal, es una memoria, es autobiográfico, nos va contando las imágenes de la infancia, cómo ella trata de escapar de todo esto que está pasando en su país, y entonces no cree en el gobierno, y después no cree en la religión, y dice que ella se va a convertir en su propia profeta porque no puede entender lo que está pasando. Es muy importante ahí la figura de los diferentes miembros de la familia, no solamente la mamá y el papá, pero también su abuela, su tío, cómo todos ellos van viviendo este movimiento que está pasando en Irán, y este cambio de régimen que obviamente transformó a la sociedad iraní, ¿no? Entonces, bueno, pues como les decía, ella va contándonos lo que va pasando, pero también ella va creciendo. Entonces hay dos cosas que a mí me parecen increíbles de esta novela, porque, bueno, es el punto de vista de una niña, pero no por eso lo hace ver ingenuo, no por eso lo hace ver como un poco soso, en el que digas, bueno, nos está contando lo que pasa
dentro de este pequeño universo que es su casa o su vecindario o su calle. No, ella lo que hace es contarnos las cosas de una manera así un tanto inocente porque es niña, pero también le pone un poco de humor. Hay cosas que pareciera que son hasta cierto punto chuscas o chistosas por cómo las cuenta ella, ¿no? Y al mismo tiempo ahí nos va entretejiendo historias de pues situaciones muy violentas, de mucha crueldad, como el régimen, el nuevo régimen, pues casi les lavaba el cerebro a los chicos, a los muchachos muy jóvenes para que se enlistaran en el ejército y fueran a luchar a favor del nuevo régimen, y les decía que con eso iban a tener las llaves para el cielo, y este tipo de cosas que hacían que estos chicos quisieran enlistarse en el ejército. Entonces hay una mirada así muy ingenua, con un poco de humor porque es una niña y hay muchas cosas que no entiende. Entonces para nosotros adultos pues nos da un poco de risa ver cómo ella percibe este mundo, pero bueno, la autora Satrapi lo hace muy bien. Ella entre líneas ahí nos está contando lo que estaba pasando en su país en realidad y lo que ella sentía que estaba mal desde ese punto de vista de una niña. Ahora, la novela no solamente es sobre la niñez, la novela también es sobre cómo ella va creciendo, cómo va descubriendo la adolescencia, cómo va descubriendo que le gustan los niños, cómo va descubriendo que quiere fumar, que quiere salir, que quiere comprar discos de los artistas occidentales, y todo esto lo va entretejiendo. Entonces es muy interesante cómo ella junta su historia personal con la historia de la revolución iraní. Y bueno, a mí me llama muchísimo la atención, aquí les puedo mostrar algunos. Los dibujos son increíbles, y los dibujos son increíbles porque cada una de las viñetas nos da una emoción. Creo que eso es uno de los grandes logros de esta novela, de lo que hace Satrapi. Ella logra conjuntar el diálogo, que bueno, obviamente es muy corto porque es una novela gráfica, con la imagen. Entonces la imagen, estos contrastes de claroscuros, estos contrastes del blanco y el negro, hacen que transmita una emoción al lector. Entonces cuando tú estás leyendo esta obra, de verdad la disfrutas muchísimo porque te sientes transportado a esta situación, a esta experiencia de vida que tiene la autora contándonos su historia, y entonces lo logra muy bien, ¿no? Hay momentos, como les decía, de mucho humor, muy simpáticos, como su familia, por ser adinerada y ser privilegiada, pues hacía sus pequeñas trampitas para poder salir a la calle después del toque de queda, o para poder consumir vino cuando estaba prohibido, o para poder hacer otras cosas que a lo mejor cualquier otro no podría hacer, pero ellos sí lograban escaparse un poquito con eso por pertenecer a la clase privilegiada. Entonces, bueno, pues me encanta esta novela. Esta es una novela escrita originalmente en francés. Como les decía, es autobiográfica, entonces hay un momento en el que sus padres, pues al ver qué es lo que está pasando, pues deciden que ella debe de abandonar el país. Marjane Satrapi vivió en el extranjero, no les quiero contar mucho porque también es parte de la novela, en algún tiempo de su juventud. Después regresó a Teherán, se dio cuenta que en realidad ella ya no pertenece a esa cultura, no concuerda con estas formas de ser, de comportarse, con esos valores. Entonces, pues ahora ella, bueno, desde hace muchos años vive en el exilio. Ella vive en París. En una de sus entrevistas que he visto, dice que pues ella no quiere regresar a vivir a Teherán en ningún momento de su vida. Entonces vive sola en París y ahí se dedica a escribir y bueno, ella sigue estando muy presente debido a esta gran obra. También, bueno, no podemos olvidar que algo que es muy revelador, el título de la novela, ¿no? No por nada le puso Persépolis, que era la capital del imperio persa en la antigüedad. Entonces ella escoge este nombre porque es un claro referente de lo que pasa. Ahora, algo que sí con lo que hay que quedarse de esta novela, me parece, no solo es este momento en el que aprendes sobre lo que sucedió en Irán en los 70s y en los 80s, en lo que aprendes sobre la vida de Satrapi. También algo que hay que quedarnos es que Irán para muchos de nosotros es una nación estereotipada, y entonces lo que Marjane Satrapi hace es tomar estos estereotipos y decirnos, bueno, pues así es la cosa, así son las reglas que se dictan en mi país, pero eso no quiere decir que todos seamos así. Entonces también creo que es una lectura muy rica en ese sentido, porque a nosotros, los que estamos muy lejos de esa cultura, nos da la oportunidad de entender y de saber por qué no todos los habitantes de Irán son así, y no debemos de irnos por el estereotipo
bueno, es muy común para todos nosotros, ¿no? Entonces, pues les recomiendo muchísimo esta novela, es increíble. Como les decía, las viñetas, los dibujos tienen muchísimo que ver con la historia, nos transmiten muchas emociones y sobre todo nos dan la oportunidad de acompañar a la autora en esta experiencia de la infancia y de la adolescencia. Ojalá les guste este video, le den like y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.